de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Gonuchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, interesado sobre todo en temas de impactos socioecológicos de megaproyectos como el Tren Maya, también en gobernanza comunitaria, territorial y de la naturaleza. Ha sido un dominio que él ha estado explorando ante las limitantes del Estado. Bueno, también comentarles que él estudió un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También ha impartido diversas ponencias y conferencias dentro y fuera de nuestro país. Ha participado en múltiples congresos y eventos reconocidos de las ciencias sociales en México y en Latinoamérica. De manera internacional en otras regiones también. Eh, Ha sido también evaluador de políticas y programas públicos y ha coordinado más de 20 proyectos de consultoría e investigación para el sector público. Se ha desempeñado también profesionalmente en la función pública como director general y asesor del Ejecutivo en gobiernos estatales y se ha dedicado a diseñar e implementar políticas y proyectos de alto impacto que se han vinculado a la movilidad, al agua, al medio ambiente, a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, entre otros temas prioritarios. Demos entonces la bienvenida al doctor Eder Noda y le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿cómo estás, doctora Claudia? Un gusto poder saludarte y saludar a todas y todos. Arquitectos, ¿verdad? ¿No? Sí, estudiantes de arquitectura. De la Universidad de Guanajuato. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría que me apoyaras con compartir. Creo que aquí ya le puedo dar compartir directo, ¿verdad? Sí, puedes compartir o también puedo compartir yo, como tú lo prefieras. A ver, déjame intentar a ver si me sale. Em, a ver, compartir. No sé si puedan ver ya mi pantalla. Todavía no. Ya estamos. Sí, ya está. Sí, ¿Sí ya? Sí, Ok. sí, ya la estamos viendo. Eh, bueno, a ver, los estoy ubicando en un lugarcito para ver las pantallitas. Eh, pues reiterando el agradecimiento y deseando que no haya tantas lluvias por Guanajuato, porque en la Ciudad de México y alrededores he visto que ha estado lloviendo fuerte y en el sur con algunas amenazas, ¿no? De lluvia, de ciclones y también de trombas, como ha sucedido en Chiapas. ¿Sí está lloviendo allá en Guanajuato o no? Chicas, chicos. sí, también ha estado lloviendo por acá fuerte. ¿Y cómo han sentido la temperatura en este año? Pues creo que a diferencia del pasado, un poco más fresca, a lo mejor. Y doctora Claudia, ¿cómo hemos sentido aquí en Yucatán la temperatura, el tiempo? Yo creo que nunca dentro de un rango de confort, pero sí también hemos experimentado diferencias con respecto al último año, creo yo. O sea, nunca dentro del rango de confort en el sentido de que ahorita es época de lluvia Ajá. y aunque no hemos visto tanta intensidad todavía, los niveles de humedad sí son incómodos. Sí, ¿verdad? Justamente
tratando de hacer como una comparativa con el año pasado. Bueno, en el caso de Mérida sabemos que hay como una particularidad con la cuestión del tiempo. Estos 2 años han sido muy calurosos. El anterior viene como a cerrar una secuencia de sequías. Y en este año, aunque también hubo una temperatura bastante elevada, hemos pasado los 42, 44 grados, hemos llegado a 52 grados el año pasado, por ejemplo, que fue el año más caluroso en siglos de todo el planeta. Entonces, estamos experimentando ahorita un ambiente muy húmedo que justamente nos reúne aquí para charlar sobre qué es el confort, pero principalmente cuál es su vínculo con los procesos de las políticas públicas, las políticas comunitarias, con la regulación también del confort y pues todo enfocado a pensar en una arquitectura bioclimática, una arquitectura sostenible y para eso estamos, para poder hacer como una pequeña introducción, ahora que ustedes están estudiando arquitectura, y poder hacer unas relaciones entre justamente la idea del diseño con la idea de la política, en cuanto a una problemática que está sucediendo, que no solamente es el cambio climático, como vamos a ver, también son cuestiones demográficas, son cuestiones sociales por la que estamos experimentando a nivel global y también a nivel local, en este caso, pues, nuestro país. Si quieren ustedes participar y quieren interrumpirme, háganlo con mucha confianza, con mucha libertad. Nada más levanten su mano o con la voz, sin ningún problema. Y ya también les iré como haciendo algunas preguntas para poder generar un diálogo más ameno. Primero quiero empezar con la idea de confort y sostenibilidad para poder justamente iniciarnos en qué se entiende por el gobierno del confort y haciendo una revisión básica de la literatura sobre el tema específicamente del confort, podemos nosotros articular un término muy, muy, muy específico que se llama la arquitectura habitada sostenible, o AHS por como la hemos reducido. Y aquí la idea de la arquitectura habitada sostenible es justamente edificar priorizando el bienestar humano, pero con un menor impacto o un menor, inclusive, costo ambiental, de tal manera que podamos convivir eficientemente con los recursos aprovechables, con las energías aprovechables, con estrategias bioclimáticas y también con acciones que permitan integrar comunidades. No solamente estamos hablando de población rural, población indígena, sino también otras comunidades como personas con discapacidad, adultos mayores, infancias, etcétera, que justo nos permita generar una mejor condición del habitar. No solamente es una cuestión de vivienda, no solamente es una cuestión de el diseño arquitectónico como tal, como lo hemos concebido a lo largo de este reciente siglo que ha pasado, el siglo XX, sino tiene que ver con una forma de convivir, una forma de moverse, una forma de adaptarse a las condiciones que están ocurriendo actualmente para que justamente podamos dar un brinco hacia otros esquemas de edificación. Tenemos la primera idea de la arquitectura eh, bioclimática, como también le podemos llamar, que es el confort térmico y lumínico. Aquí, pues hablamos que de manera muy directa la cuestión de la temperatura, principalmente las condiciones del tiempo que han habido por cuestiones climáticas, ha generado pues una serie de
inconsistencias en la calidad de vida, primeramente de las personas, que como estamos viviendo en una era del cemento, y combinada con el acero principalmente, nos ha generado pues una situación en declive sobre qué tan no solamente cómodos estamos habitando, sino también las propias condiciones tanto emocionales, tanto físicas, sociales, familiares. Estamos viviendo por una situación así. Además que esto tiene que ver también con la distribución social del consumo de energías. No es lo mismo una vivienda o un condominio que se ubique en zonas conectadas un acondicionamiento climático formas más eficientes de resiliencia ante cambios de temperatura, que zonas que son más inundables, que están en áreas de riesgo, que no tienen acceso a justamente un mejoramiento de esta adaptación climática. Entonces, el confort térmico, pues, tiene que ver con este diseño pasivo para aprovechar el asoleamiento y la ventilación natural, pero también considerando la topografía de los terrenos, de tal manera que la temperatura, sea cual sea el polo o los extremos de la misma, pues se pueda generar un ambiente de iluminación interior, reduciendo la necesidad de sistemas de calefacción, refrigeración e iluminación artificial. Entonces, son tres elementos que nos van a apoyar a entender esta arquitectura bioclimática respecto al confort térmico y lumínico, que es justo la regulación natural de la temperatura, la iluminación y un interior ambiental. Tenemos, por otro lado, de forma muy importante, los materiales ecológicos y energías renovables, que justo la arquitectura bioclimática busca no solamente el uso, sino también voy a agregar la innovación, la optimización ecológica, principalmente de los insumos de los cuales se pueden generar materiales de construcción y también de interiores, pues considerando aspectos ecológicos como el reciclado, como la integración de recursos locales, maderas locales, dependiendo, bueno, el diseño arquitectónico, la reducción de materiales contaminantes o hiperindustrializados, también la utilización de paneles solares, la construcción de diseños verticales para justamente que el consumo energético disminuya y promueva pues la disminución de la huella de carbono en las edificaciones. Entonces, tiene que ver con el reciclado, tiene que ver con energías renovables y tiene que ver con una optimización ecológica. El diseño bioclimático se relaciona a este concepto ya de la arquitectura per se. Si ustedes recuerdan, ha habido una evolución. Creo que me sacó la presentación, ¿verdad? No, seguimos viendo la lámina de diseño bioclimático. Sí, bueno, es que como que me dio un saque de pantalla. Pero bueno, entonces sí se ve, ¿verdad? Sí, estamos en la lámina de diseño bioclimático. Sí, claro. Eh, Ok. la, la- la arquitectura es una representación de la edificación y también hasta lo podemos llamar de cierto arte, ¿no? De la época. En el caso del siglo XX, un siglo y de la hiperindustrialización, por ejemplo, recordemos estos grandes movimientos como el brutalismo en los Estados Unidos, que así como la expresión falocéntrica romana, ¿no? De la República Romana y el hedonismo griego tuvieron una gran influencia para hacer justamente el tipo de edificios que hicieron en la Edad Antigua, eh, los materiales que se utilizaron, como el mármol, por ejemplo, o en el caso de la época de bronce,
¿no? En el medioevo. Así, el siglo XX tuvo una preponderancia con el acero y el cemento y se hicieron grandes edificaciones completamente verticales, priorizando el modernismo y toda esta expresión relacionada al poder, ¿no? Todas las ciudades mundo, las ciudades más hipercapitalistas, que acumularon tanto población como capital en los últimos 2 siglos, pues mantuvieron una tendencia de este diseño, esta manera de entender el mundo, pues desde la competencia, desde el más fuerte de la demostración de fuerzas de poder, y quien tuviera el edificio más no solamente grande, sino con un diseño llamativo, etcétera, etcétera, pues justamente mostraba o señalaba el tema de poder, ¿no? Entonces, así como está esa apreciación del diseño arquitectónico del siglo XX, en este siglo XXI, las reglas del juego comienzan a cambiar, no solamente por una cuestión humana, sino por una cuestión medioambiental. Es decir, ya el ser humano se está dando cuenta que no está soportando su hábitat, las condiciones climáticas actual. Entonces hay que maximizar la eficiencia energética y el funcionamiento de forma que se le pueda monitorear. Es decir, ya no solamente se vale echar a andar una edificación sin entender el entorno y sin darle continuidad a las condiciones en las cuales se va manteniendo una edificación. Entonces, el diseño bioclimático va a considerar esto y su armonización, su convivencia con el entorno específicamente del lugar. No es lo mismo construir en un lugar muy seco, como un desierto, donde hay altas y bajas en las temperaturas, que edificar en un ambiente húmedo, como en el caso de Yucatán, donde justamente hay temperaturas muy calurosas y también extremas, además de todas las condiciones de humedad. Entonces, un diseño bioclimático se va a ir adecuando a la arquitectura sostenible. A nivel conceptual, buscar siempre el ecodiseño va a ser la parte fundamental de este rubro. Entonces tenemos la adaptación climática y la eficiencia energética como otras dos columnas de ello. Y saliendo un poco de pensar solamente en el building o las estructuras de vivienda o de usos comerciales, e inclusive de sectores o áreas industriales, están los espacios verdes y su vínculo con la movilidad sostenible. El diseño bioclimático no solo es pensar en la edificación y solo el medio ambiente, hablando de flora, fauna, insumos ecológicos o uso de energías limpias, sino también la conexión que se tienen con los demás, la conexión con las calles, la conexión con otros suburbios, la conexión con espacios públicos, la conexión con la manera en que nos movemos o nos desplazamos en los ambientes urbanos, que justamente tengan una red ecológica de tránsito y de estancia para habitar con dignidad, ¿no? Entonces, la integración justamente de áreas de recreación al aire libre, jardines, espacios que promueven la movilidad, van a apoyar o van a enfocar los diseños bioclimáticos a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a fomentar una mayor conexión con la naturaleza. Todo este cuerpo, todo este ropaje que implica la arquitectura sostenible o bioclimática, justo busca este proceso adaptativo ante las condiciones ambientales y demográficas actuales, que nos ha puesto en una vulnerabilidad o en un alto riesgo en prácticamente todas las ciudades, que han perseguido o han mantenido un modelo occidentalizado, basado en el cemento o en el asfalto y en el acero, ¿no?
Entonces, es importante considerar estos elementos porque nos van a ayudar a poder debatir, a poder discutir 300 temas sobre el gobierno del confort. Por último, pensar en una arquitectura sostenible tiene que ver con equidad social y accesibilidad. Como pudimos ver, implementar todas esas acciones, como el uso de energías limpias o eficientes, eh, el hecho de conectar los espacios públicos, de garantizar una movilidad, de pensar en las diferentes comunidades que integran un espacio urbano, ¿no? Eh, Nos va a permitir generar un puente, un vínculo, primero con mayor regulación eh, o una mejor adaptación climática, primero principalmente, pero también una menor asimetría social, puesto que al no depender de consumos energéticos altos como el uso de aires acondicionados, de no depender ya de una iluminación artificial, sino hacer justo una iluminación más natural, el hecho de mantener más áreas verdes que generen más oxígeno, que vayan abonando a la reducción de emisión de dióxido de carbono, entre otros elementos, va a ir cerrando una brecha social, pensando también en los derechos humanos y en la integración de las otras comunidades que no son el fenotipo del consumidor en el sistema capitalista. Joven entre 22 y 40 años, con seguridad social, con educación universitaria o de posgrado o especializado, que viaja, que es turista, masificado, que quiere vivir en condominios exclusivos, ¿no? Bueno, este performance completamente eurocentrado, blanco, masculinizado, pues empieza como a difuminar con la idea de pensar en el gobierno del hábitat sostenible, que es donde se va a vincular con la arquitectura que estamos aquí hablando. Entonces, la integración social, la justicia socioambiental y el desarrollo comunitario son elementos fundamentales para esta nueva arquitectura, que generalmente el arquitecto tiene ese complejo de artista, de hacer su diseño, ¿no? Como su obra, apropiarse, entender el mundo, entender tendencias, compartir con grupos exclusivos también. Esta aspiración incluso por ser contratado por grandes firmas, grandes empresas. Bueno, acá es un enfoque al otro, ¿no? Un enfoque a justamente pensar en todas las condiciones de adaptación climática y desarrollo comunitario que nos permita un hábitat digno y justo, porque el hábitat que tenemos actualmente en las ciudades no solo no es sostenible, sino no todas las personas pueden acceder a una calidad de vida o a un diseño ecológico digno. Entonces, ¿qué desafíos del entorno hay? ¿Qué problemáticas observamos sobre el confort? Como habíamos mencionado, sí está primero el cambio climático, sí observamos que hay un incremento de las temperaturas prácticamente en todo el mundo. Hay patrones meteorológicos impredecibles, precipitaciones más extremas, lo que ha estado pasando justamente en el Bajío y en el centro de la Ciudad de México, inundaciones inesperadas en meses del año que se supone que son de cosecha, por ejemplo. Muchos movimientos inesperados también de las placas tectónicas. Hay un estrés ambiental sin precedentes, una gran deforestación, sequías, aumento de los incendios forestales, a huracanes también destructivos. Y pareciera que entre más avanza la modernidad y el desarrollo tecnológico del hábitat urbano, más vulnerable es ante la intemperie. Entonces aquí entramos como en una especie de
de paradoja, que se supone que estas edificaciones duras, estas edificaciones que no se mueven, estas edificaciones que se quedan en el tiempo firmes, ante los cambios que actualmente ocurren, pues son endebles, son vulnerables y no están resistiendo y tampoco se está entendiendo justamente esta situación en los ecodiseños. El calentamiento global es parte de ello. La emisión de gases de efecto invernadero en todo el planeta también es una situación grave. Y bueno, es algo que ya conocemos, no necesitamos profundizar en esto. Tenemos que la correlación que hay con este incremento de temperaturas con el cambio climático, el calentamiento global y otros efectos colaterales en todo el sistema climático que justamente tiene que ver con la producción de alimentos y también tiene que ver con la vivienda de manera muy puntual o los usos de los espacios para movernos. Entonces, hay un impacto en los ecosistemas terrestres y marinos, está aumentando el nivel del mar y todos estos elementos pues nos da una alerta de poder hacer algo que nos genere otro tipo de hábitat. También tenemos como un factor a considerar la ciudad moderna. La ciudad es una producción de la modernidad, esto hay que tenerlo claro, y la modernidad no es más que una forma de pensar que nace en Europa y se extiende de manera más fuerte en los Estados Unidos y hasta donde abarque todo este dominio del capital, pensado justamente en la acumulación del mismo, en la generación de mayor producción de mercancías, un mayor consumo, una circulación más rápida de la economía, de la información, eh, sin importar, bueno, la devastación que está provocando el ordenamiento territorial pensado solamente desde las condiciones inclusive ambientales de una región que es muy distinta a otras regiones como el sudeste asiático, como Sudamérica, como América Latina, entre otros. Entonces es importante también ubicar esto porque es lo que ha inspirado o lo que ha influenciado en los nuevos diseños arquitectónicos o de esta transición que pasó del barroco, del naturalismo, a justo la apreciación industrializada y hoy en día completamente enfocada hacia el consumo, hacia la volatilidad del mismo, hacia el sector turístico, el sector comercial, sector financiero, que es muy importante y que influye también en los ecodiseños actuales. Entonces hay que entender que la modernidad es una forma urbana de habitar, una forma de vivir que ha roto con la tradición y también se ha afiliado a un sistema orgánico de intercambio donde los vínculos interpersonales dejan de importar porque solamente nos reunimos bajo un esquema monetario de prestación de servicios o de cooperación, ¿no? Y nada más, no hay un entendimiento hacia el otro de manera profunda. Las relaciones ecológicas son de baja intensidad. eh, Muchos de los que estamos aquí no entendemos ni cómo puede funcionar, por ejemplo, un sistema agroecológico como la milpa, por ejemplo. No entendemos tampoco eh, elementos básicos de comportamiento de fauna. No conocemos plantaciones endémicas o flora endémica de los lugares. Muchas personas estamos así, ¿no? Incluyéndome, no hay un vínculo cotidiano, continuo con la naturaleza y esto pues va a justamente deteriorar la comunicación con la misma y esto va a influir en nuestros diseños arquitectónicos. Entonces, tenemos también que se están generando espacios solamente para producir y consumir y reproducir el capital y no estamos generando espacios como tal para vivir. Entonces es importante mencionar esto.
que la ciudad es una producción social de la modernidad, ¿sí? Solo está inventada en la modernidad actualmente. Es un despliegue de un mundo racional y distante, definido por su complejidad de relaciones, que es desigual, que es asimétrica y que está desconectada de los procesos de adaptación climática. Y otro elemento que debemos considerar es justo un crecimiento urbano desmedido, que nos tienen dos efectos importantes. Uno es la crisis de vivienda y el hacinamiento, bueno, sociales, un efecto social que es crisis de vivienda y hacinamiento, desigualdad socioespacial y exclusión, movilidad deficiente, inseguridad y violencia, servicios públicos también deficientes e insostenibles. Y para muestra tenemos todos estos dibujos, todos estos trazos, todos estos biomas sociales completamente suburbanos, periféricos, como las favelas, como los barrios marginados, entre otros, que habitan las poblaciones expulsadas por todo este sistema eh, urbano global que hemos hablado ya, y generan también su propio estilo de edificación y de apropiación del espacio. Además que generan luego también algunos polos o zonas donde se hipercrece la economía y también la localización pues de deciles de la población con mayores privilegios. Y están los efectos ambientales que ya también podemos ubicar bien, como la contaminación y generación de desechos. Solo aquí en Yucatán el problema de la generación de desechos es un problema gravísimo que presentan las localidades, que no saben qué hacer ni con lo que ellos generan, ni con lo que les van a depositar de las ciudades y que generan estas zonas de almacenamiento de desechos que son intratables. Hay una pérdida muy importante de la biodiversidad. Eh, También hay una presión agrícola por el uso de suelo urbano desmedido que está ocurriendo. Hay un consumo y degradación de recursos, hay una pérdida de patrimonio bioecológico. Entonces, esto nos lleva a que no tenemos planes eficientes en cuanto al desarrollo urbano y tenemos justamente una reproducción de la desigualdad importantísima. En lo público hay incremento de asentamientos irregulares, desactualización de las bases de catastro, baja intensidad de la cohesión social, se está perdiendo el patrimonio cultural de los antiguos pobladores, por ejemplo, y los reglamentos y planes de ordenamiento están desactualizados y ni siquiera consideran a la ciudadanía o a la población o a las comunidades para generar otros. Y en lo privado, pues está la especulación inmobiliaria, que es un mercado que está haciendo muchas burbujas financieras desde el 2000 en adelante, desde hace 25 años, que ha habido crisis inmobiliarias por esta especulación, como ocurrió en el 2008 en los Estados Unidos. Hay prácticas de land grabbing, que es el despojo de tierras a ejidatarios, a comunidades indígenas. Les compran grandes cantidades de tierra muy baratas y luego las revenden muy caras y les llaman terrenos de inversión y oportunidades de crecimiento inmobiliario. Generan nuevos cotos, nuevos condominios, nuevos fraccionamientos, con toda esta lógica de la construcción convencional moderna. Hay clientelismo político, gentrificación, arquitectura no regenerativa, crecimiento industrial y turístico desordenado, se privatizan los espacios públicos y un diseño urbano desigual. Entonces no nos deja en una situación muy adecuada. Y para ello nada más quiero mencionarles como los instrumentos de gestión y actores interesados sobre el tema de la arquitectura sostenible y bueno, con ello también con el confort. ¿Qué nos está regulando esta gestión climática, esta gestión ambiental del hábitat y de la vivienda? En la parte medioambiental tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, algunas normas de la Semarnat y algunas unidades de manejo para la conservación también de la vida silvestre, que son las famosas UMAS.
En la parte de lo social, de lo territorial, nos encontramos con las leyes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, las leyes de desarrollo social, los programas de los estados de ordenamiento territorial, y tenemos la ley, bueno, acá se repitió, pero bueno, es el CONAVI, que es la Ley General de Vivienda, es la que ahí debió decirlo. Entonces, estos son dos grandes marcos reguladores, sin contar, pues, las secretarías y las áreas de desarrollo urbano, de catastro, de planeación urbana, de planeación de políticas, de presupuestos participativos, de participación ciudadana que hay también en los estados y en los municipios. Con esto, mencionarles que a nivel del confort, la red de actores interesados en el confort y el desarrollo urbano sostenible, al menos de una visión muy general, y que es importante que ustedes lo vayan mapeando, porque como arquitectos también nos vamos a enfrentar a la hora de echar a andar y de implementar ecodiseños con una serie de situaciones complejas que aparentemente las constructoras o las empresas que se dedican a las edificaciones parecen conocer, pero luego no hay una red completa de los que están involucrados y ocurren un montón de falencias en los procesos de edificación graves que se siguen reproduciendo. Entonces, esta red de actores siempre hay que considerar a la CONAVI y a los institutos de vivienda estatales, a las áreas específicas de los municipios vinculadas a esto. Está la SEDATU, que tiene que ver con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, eh, y de ello, pues las áreas equivalentes en los estados y los municipios. También nos encontramos con institutos de planeación, que hay diferentes institutos de planeación, pueden ser planeación de políticas públicas, planeación urbana, todas las áreas que hay de la actualización catastral, ¿no? Del catastro, ¿no? Etcétera. Muy importante, considera también a la Secretaría del Bienestar, pues que con ellos se articulan o se busca aminorar las asimetrías en el acceso a la vivienda, principalmente. Entonces, es un actor muy importante a considerar, sobre todo porque ellos manejan la Contraloría Social y luego en las obras públicas, como se basan en la idea de lo privado, perdón, las obras, perdón, se basan en la idea de lo privado, no consideran la Contraloría Social y el diálogo con otros actores que hayan habitado. Y a veces esa falencia ya genera una situación problemática. Lo mismo ocurre con la obra pública. Si no se tiene una buena Contraloría Social, comienzan a parar edificaciones, comienzan a tener, pues ahora sí, unas eh, expresiones con más crudas, ¿no? Sobre la inconformidad de ciertas construcciones. Me ha tocado ver varias obras paradas por este aspecto. Y bueno, siempre hay que considerar la Contraloría Social. Las universidades y centros de investigación, los programas de estudio, los cursos de actualización, los enfoques que tienen sobre arquitectura, definitivamente, y los trabajos que se involucran también en la investigación, en el desarrollo conceptual y teórico, e inclusive filosófico sobre el espacio, influye e interesa en todo este esquema de la red de actores. Los compradores nacionales, los compradores extranjeros también forman parte de esto. Los organismos internacionales vinculados al hábitat, vinculados al medio ambiente y vinculados a la vivienda participan en esta red de actores. Evidentemente la flora y fauna local, que nunca se considera en la mayoría de los diseños urbanos, o lo hacen de manera muy cliché, desde más un interiorismo, desde más una estética dominante, que realmente el conocimiento profundo etnobotánico del territorio. Están también los ejidatarios, que pasan por procesos de extractivismo y despojo. Están los habitantes originarios y todo lo que se conoce de esas zonas que generalmente se ignoran en las historias
se ignoran los valores antropológicos que hay en las zonas, que ha habido muchos problemas también, y me faltó agregarlo porque si no, no termino también, y hay que parar con la cuestión del INAH. Muchas edificaciones se han parado porque no han considerado el valor histórico patrimonial en el cual lo están haciendo, o también han caído en negligencias y en oportunismos para devastar la parte del patrimonio cultural. Lo mismo también con el patrimonio biológico de la biodiversidad. Entonces es importante también entrar ahí. Y bueno, eso es como solamente un espectro muy básico. También están las inmobiliarias que debemos considerar, las constructoras, que bueno, generalmente hay una gran vinculación con las inmobiliarias, algunos otros inversionistas que a través de instrumentos bursátiles apuestan por el sector inmobiliario, eh, algunos institutos ecológicos o de regulación ambiental, además de la Semarnat. Todos son actores e instrumentos que confluyen en la regulación del hábitat y que debemos considerarlo. Esto pues nos genera una disputa por la visión de los diseños, conflictos por la tenencia de la tierra y una gestión integral y multidimensional del hábitat. No es una cuestión, y quiero que lo veamos así claro y me ayuden como a seguir la idea, no es solo una cuestión de diseñar, ¿no?, algo, sino todos los vínculos que implica la relación entre la edificación con el entorno ambiental, el entorno humano, comunitario, etcétera. Quiero mencionar muy rápido unos apuntes de Mérida y de algunos saberes locales para cerrar la plática, pero antes quiero saber qué opinan ustedes al respecto de lo que aquí se está hablando. ¿Ya lo habían como visto de esa manera? Abro un poco el micrófono. ¿O aplico la distribución aleatoria? A ver, Marlene, cuéntame. Tú como arquitecta, ¿cómo consideras este acercamiento a la arquitectura bioclimática? Si no, me voy con Ulises. Hola, buenas noches, tardes todavía. A ver, eres ¿Sí Ulises. me escucha? Sí. Vale, un gusto, Ulises. Sí te escuchamos, claro. Bueno, pues me parece muy interesante, bueno, la parte que habla acerca de los espacios verdes, como estos espacios urbanos que tienen que crear como esta clase de vínculos que sean como asequibles para todas las personas. Mm. Siento que, bueno, cuando lo mencionó se me vino a la mente Ciudad de México, como esta gran plaza que tienen con áreas arboladas y así. Y bueno, aparte lo que habla acerca de las áreas sostenibles, como esta, bueno, siento que más bien como que hoy en día como arquitectos tenemos que crear como este tipo de arquitectura, aprovechar más como el entorno que tiene el edificio, más que el edificio en sí, como que aprovechar todas estas áreas de oportunidad, por ejemplo, de la ubicación, de las orientaciones, como que no solamente crear un espacio y ponerles áreas acondicionados y ya, no, sino como que aprovechar todo este tipo de condiciones. Y pues eso, Muchas gracias, Ulises. ¿Tú has trabajado en algún despacho arquitectónico? sí, solo Ok, como dibujante, pero sí. perfecto. Muchas gracias, Ulises. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? A ver, alguien que haya trabajado en un despacho de arquitectos, que nos cuente
cómo diseñan en esos despachos actualmente, cómo entienden el territorio. Nadie ha trabajado aparte de Ulises en un despacho. Sí trabajan, pero son muy tímidos. Pero si no han trabajado, por ejemplo, en un despacho, también puede ser desde lo que ellos mismos ahora generan, ¿no? O sea, porque llevan clases de proyectos desde casi la mitad de la carrera hasta el final. Entonces, esa clase esos cursos están diseñados para que ellos empiecen a fomentar em, todos estos criterios de sostenibilidad en sus propios proyectos. Igual se puede aplicar la participación. Ok, iba a pasar a la lista. Juan Ángel, adelante, por favor. No, no, yo Bueno, el tantómetro, doctora, de participación, ahorita después de que participe el compañero. Adelante, compañero. buenas noches, primeramente, señor Edgar. No, A mí lo- nada más, Eder. Perdón, Eder, Sí, Eder. sí. Dale, dale. La verdad es de que desde el comienzo de su charla hubo algo que sí resaltó como mucho en mi cabeza, y es que justamente es muy complicado, sobre todo, por ejemplo, en este país, que los mismos clientes o las personas en general tengan esta visión de quererlos convencer de que ya no es un gusto, por ejemplo, que se diseñe en base a a la sustentabilidad, sino que ya es una necesidad. Porque para ellos sigue siendo pues mucho más barato, a lo mejor meter como por ladrillito, pura cosita así, y como que para ellos no es real esto del cambio climático, muchas de esas cosas. O sea, lo toman como algo externo, por ejemplo, que la construcción no genera a lo mejor este tipo de cambios en el clima, en microclimas, ¿no? A veces las islas de calor que se generan en las colonias y cosas por el estilo. Entonces, a mí como que lo que me resalta más es eso. O sea, que esto es súper importante, súper necesario, pero que en la realidad, o sea, en la vida real es complicadísimo que verdaderamente tú puedes llegar con un cliente y decirle, ¿sabes qué? Es que necesitas tener esto. Y a lo mejor es más caro, porque incluso los materiales o así que ya responden a lo mejor un poquito más a ser sustentables, pues sabemos que a lo mejor aquí en México son un poco más caros que si van y compran block o algo así por el estilo. Entonces, pues ellos a lo mejor siempre intentan pensar un poco más como en su bolsa que en el aspecto de la sustentabilidad. Y eso es lo que a mí me preocupa porque yo no sé cómo en el futuro llegar, por ejemplo, con un cliente y decirle, es que mira, es importante que tenga esto, es importante que esto otro, este tipo de situaciones. Incluso hay momentos donde nosotros mismos, y lo mencionaba la maestra Claudia en la clase de proyectos, que decimos, ah, pues es que ya sí, o sea, X, ya solo diseñala así, llena así y sí. O sea, no realmente es sentarse y pensar en un diseño y repensarlo y repensarlo y repensarlo de qué forma puedes como hacerlo eficiente, sencillo y que pues responda a las necesidades. Entonces, yo creo que el problema más grande de este tema es la ignorancia de querer realmente hacer un cambio, ¿no? Porque hasta que no se quiera hacer un cambio, no se va a hacer ese cambio. Eso es como lo que yo digo, wow, de la plática, digámoslo así. Muchas gracias, Juan. ¿Te gusta que te digan Juan o Ángel? Ah, naturalmente siempre es junto. Bueno, Juan Ángel, va que va. Muchas gracias por tu comentario. Me recordó una vez que di formulación de proyecto a arquitectos hace ya como 10 años. Y justo lo que les propuse como parte de la materia, que es formular un proyecto, desde la parte técnica, conceptual, financiera, pues justamente lo representaran con unas proyecciones, ¿no? Que hicieran ahí unas maquetas
Y yo lo que hacía era vincular a una que otra persona de gobierno del área urbana, a alguien de la universidad, alguna autoridad de la universidad, y como a unos 4 o 5 empresarios que llegaba como a conocer, que estaban en el sector inmobiliario de la construcción. Entonces, el reto era como generar u optimizar un proyecto justo, pues, optimizarlo técnicamente y económicamente o financieramente desde una perspectiva de la sustentabilidad, ¿no? Ese era como el reto. Entonces, estaban los equipos, echaban a andar ahí su imaginación y sus conocimientos. Y me gustó la dinámica porque recuerdo que un grupo en específico, un constructor como que le agradó, que eran unos como lofcitos para estudiantes con materiales reciclables a bajo costo, bueno, la propuesta era cerca del terreno universitario y justo este empresario tenía como un predio cerca de la universidad, entonces dijo, bueno, vamos a invertir en ese proyecto y fue como se hicieron esos pequeños como departamentitos con materiales optimizables y que fueron a bajo costo. ¿Cuál es la invitación aquí también para todas y todos? Pues que ustedes vayan teniendo una visión que les permita generar proyectos con arquitectura sostenible y no esperarse solamente al mercado clientelar común que está, pues que todos conocemos y que lo vemos como a nivel muy micro, ¿no? Muy la persona que quiere hacer un departamento, ¿no? Que es importante, pero siempre nosotros al ir revisando nuestra visión, actualizando, pensando en un proyecto, porque al fin y al cabo como arquitectos pues son creadores, no son creadores espaciales, así les llamo yo, pues van ustedes empujando una visión, como bien dices, que es una necesidad y de que ya es algo que se tiene que hacer porque de verdad la situación es compleja, la situación es difícil, vivimos en una vida muy difícil a nivel social, a nivel ambiental, a nivel región. Entonces sí es importante que nosotros como tomemos en serio la narrativa, no es una cuestión de promover los valores ecológicos, sino de invitarles a rediseñar sus propios conceptos que tienen sobre la arquitectura y su propia creatividad también. Y conocimiento, y con esto quiero mencionar lo siguiente. En el caso de Mérida, muy rápido, vemos acá el centro y lo demás fue la expansión de la mancha urbana. O sea, prácticamente Mérida ahorita es como 10, 12 veces más de lo que era hace 100 años. ¿Sí? Esta situación pues lo ha hecho pensar que hay un centro y todo lo demás, pero no es un paisaje homogéneo como aparenta ser, dado que hubo un crecimiento de lo que entendemos como los suburbios. Y vamos a ver que Mérida no es solo un centro, sino son muchos centros que tienen sus diferentes islas térmicas, como bien mencionabas, ¿no, Juan Ángel? Y también sus propios estilos y su propia conceptualización del diseño arquitectónico. Por ejemplo, en la zona del centro tenemos una combinación de diseño colonial con diseño contemporáneo. Aquí se maneja mucho el adobe, techos altos, ¿no? Como especies de haciendas, ¿no? Todo está con una visión microhacienda. Finales del 19 y del siglo XX, en la segunda imagen, la Casa Rosada, la Mansión Rosada, ahí en Paso de Montejo, se tomó un diseño arquitectónico de los hacendados de ese entonces hacia una apreciación más modernista. Hay calles todavía adoquinadas, por ejemplo, ¿no? Y otras calles ya completamente reestructuradas en avenidas, como el Paseo Montejo, que podemos ver en el lado derecho, que conviven con barrios del centro, como pueden ver abajo. Abajo es el barrio de la Ermita, ¿no? Casas o edificaciones ya viejas, muchas veces descuidadas, abandonadas, como la que está en la parte derecha, la amarilla, la rosadita y una blanca. Hay muchas casas de esas abandonadas que ya la gente de abolengo de antes pues se salió de Mérida
la situación también es de los que pueden, se van a mejores condiciones para habitar, en el sentido de lo térmico. Y por ahí, aunque no es un estudio dado, pero siempre he pensado como una pesquisa de entre el periodo de la sequía, que fue los últimos 7, 8 años, más el tema de la pandemia, ¿no? Que movió mucha gente, pues desplazó a personas que tenían como, o que están en un estrato más alto, hacia lugares pues con mejores condiciones también de confort para habitar. Pero bueno, este es un espectro que tenemos de la Mérida, que convive entre la vieja Mérida y ya la actualización céntrica también que está viendo, como en el caso de Paseo Montejo, y que es algo muy típico que ocurre en las ciudades o en las capitales del país. Entonces, si vemos el tiempo, vamos a notar que en estos otros centros que se van haciendo, hay, por un lado, eh, lo que son, pues, territorios ocupados para vivienda, ¿no? Que aquí es el 25% del uso de suelo, de la expansión en la mancha urbana, se dedicó a la vivienda. Por ejemplo, vemos que hay una gran diferencia desde 1950, que es esto rojo, el círculo rojo, la parte del centro, ya al 2010, 2018, del centro hacia el norte hay toda una edificación de viviendas, pero la otra parte pues es un poco más heterogéneas porque son fraccionamientos y también ocupaciones para otros aspectos de corte económico, ¿no? Como algunas industrias, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos como toda esta conceptualización de casas que hubo desde el centro hacia el norte de Mérida. Como pueden ver, en la parte norte hay una línea negra hasta arriba, ¿no? Que va a Progreso, es la carretera Progreso, y que ahí se está dando como un fenómeno de crecimiento de casas que conviven entre la parte colonial y contemporánea, y por los lados de extremos, que es oriente y poniente, el incremento de fraccionamientos, por ejemplo, ¿no? Lo que conocemos en el oriente como Los Héroes o Chichi Suárez, que es un lugar que ya se está poblando mucho, y por el otro lado, el poniente, está la ciudad Cauquel, que también hay mucho migrante, mucha gente de fuera, y que ya prácticamente ya es una ciudad muy aparte de Mérida, ¿no? Entonces aquí ubicamos como diferentes centros en el mapa metropolitano, eh, y podemos ver este diseño que prepondera en la ciudad, ya en los suburbios, ¿no? Tanto en la parte norte que se pobló, que hemos mencionado, como en los diferentes extremos, tanto oriente-poniente, ¿no? Un poco del sur. Por ejemplo, la primera casa que estamos viendo, ¿no? Ese tipo de fachadas corresponde a Ciudad Cauquel, por ejemplo, ¿no? En el oriente. Y la que tenemos en medio ya se ubica más por la parte del centro norte, ¿no? Como un Francisco de Montejo, ¿no? La parte de la derecha ubicamos ya como fraccionamientos populares, como un Canacín, como un Tixcacal, que están en el sur poniente. Y la casa de abajo, por ejemplo, ya corresponde a las zonas muy exclusivas como de Altabrisa, que están en el norte, ¿no? Por ejemplo, o en las partes de la isla, que todavía está más en el norte, ¿no? Ahí por donde vive la doctora Claudia, así que ya sabemos cuál es el estilo, ¿no? No es cierto, doctora. Y el dibujo del espacio, la narrativa del espacio en Mérida, pues nos encontramos con ese tipo de lugares, también en la parte norte, que ya tienen una aparentemente mayor sofisticación en el diseño, hacen una incorporación de áreas verdes, aparentemente para que dibujen ahí, ¿no? Algo que puedan decirle que es ecológico. No les dan luego mantenimiento, cuando hay sequías no saben qué hacer,
Y bueno, y tenemos ya edificios y torres como las ciudades más urbanizadas de México, donde hay departamentos o penthouse que definitivamente me parece que ahorita es Mérida, en términos de este tipo de diseños habitacionales y de espacios, ya está siendo de los más caros en el país, superando a lugares inclusive como la ciudad de Puebla, ¿sí? Y bueno, mucho más que Guanajuato, ¿no? Salvo San Miguel de Allende, que creo que ahí es un pueblito hipergentrificado que hasta la hora de estacionamiento creo que está en 100 pesos. Entonces, ese es el dibujo de Mérida y ustedes como arquitectos creo que lo pueden conceptualizar mejor. Hay una vivienda abierta, ¿no? Como la pueden ver en el lado de la izquierda. Hay muchas viviendas abiertas en Mérida, evitan el rejado, ¿no? En las fachadas. También están modelos mixtos, como en la parte norte que hemos visto, donde se ven edificios más contemporáneos con intenciones de diferentes usos. Hay zonas comerciales, bueno, sí, sitios comerciales muy importantes y también habitacionales. Eh, y bueno, tenemos también los comercios locales, ¿no? Que pueden ser estos changarritos, ex casas habitacionales también que abundan en la ciudad, ¿no? Eh, y que bueno, los tramas van variando de acuerdo a las zonas. Ustedes quiero que lo ubiquen en Guanajuato, en donde vivan, de donde son, que vayan más o menos mapeando también esta geografía del confort de estas tipologías arquitectónicas, ¿no? Entonces, así es como más o menos se ve la tipología arquitectónica de Mérida. Y bueno, más allá de lo que nos pueda generar nostalgias de las historias urbanas, de las historias de nuestras ciudades, las ciudades latinoamericanas están fragmentadas entre lo urbano y lo suburbano, y hay diferentes tipos de centros con diferentes condiciones ecológicas, ambientales, de temperatura, que en unas que tienen menos espacios verdes, en el caso de Mérida, del norte, tienden a sentirse más el calor, como le llamamos, y son más propensas a inundarse. A diferencia del sur, donde hay todavía inclusive un mejor confort en cuanto a temperatura y son las zonas más vulnerables. Entonces aquí nos ayuda a replantearnos la idea de qué es calidad de vida, qué es calidad del hábitat, qué es calidad de la vivienda. Y para terminar, nada más quiero mostrarles como esta casita de la arquitectura maya, ¿sí? Que nos da muchos apuntes y nos pueden inspirar como otros lugares sobre el qué es habitar sosteniblemente. Muy rápido, nada más les menciono que la casita maya no es random, no es hecha solo porque va el bajareque y el barro y que le ponen guano o palma y unas maderas y vámonos y se acabó. No, no es una palapa, una casa maya, sino está planeada, está planificada. Está planificada en algo que se llama Kaash, que los mayas le llaman el monte, no es más que el sistema vivo en donde habitan manglares, cenotes, aguadas, cuevas, están guardianes, seres metafísicos, están los humanos, están los animales y están las plantas. Y puede ser selva o puede ser bosque. Y con base en su propia adaptación climática, que puede ser selva o bosque, es que fueron conforme los siglos perfeccionando su modelo de hábitat. Y este modelo de hábitat, como les menciono, está pensado en un sistema territorial vivo donde está el monte, ¿no? Como la gran selva, está el CAG, que son los asentamientos humanos, y está el COL, que es la milpa que les permite aprovecharse de la selva y poder tener tanto su sustento como también sus insumos y sus materiales para la construcción. Después, si lo vemos, acercamos más el zoom, después del poblado, el asentamiento, viene el solar, que son extensiones ya de diferentes cultivos, ¿no? Y actividades inclusive ganaderas que se tienen,
por parte de un conjunto de zonas de viviendas, ¿no? No hay una separación como tal de esta es tu casa, esta es tu casa, estos terrenitos, y en el solar, ahí pueden pastar los animales, ahí pueden inclusive experimentar con otras plantas, eh, otros sembradíos que puedan seguir aprovechándose después. Y ahí hacen también juegos, hacen rituales, hacen convivencias, festejos en los solares. Y está el canché, que son huertos de traspatio, donde que siembran el cilantro, que están ahí con el tema de... Y luego cuelgan, ¿no? Como una especie de hidroponía ahí medio extraña que hacen en un montaje de madera. Experimentan con otras especies pequeñas, muy domésticas, ¿no? Y tienen animales también de traspatio, como las gallinas pueden ser, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y dentro de ese cancheo, esos huertos de traspatio, está la casa, ¿sí? Entonces, vean el cinturón ecológico que tienen alrededor, completamente aprovechable y de una buena adaptación. La casa, que es la Kashnag, ¿no? Que yo lo puse ahí nada más como para resaltar un vestigio de casa, porque ya no hay prácticamente casas mayas. Eh, Hay casas que están, así como la ven, tienen 200 años, 150 años, 100 años, y solo porque no la habitan se descuida, ¿sí? Soportan altas temperaturas. Cuando tú te quedas a dormir en una casa, están completamente frescas, soportan vientos y huracanes, porque tienen ellos una estructura ahí en medio que les permite, como cuando hay mucho viento, abren, como que cubren sus cosas, pasa el viento, no tiene ventanas, solo tiene puertas, y así es como logran sobrevivir a huracanes, inclusive, ¿no? Para que no tenga ahí afectaciones. Inclusive los techos, si la casa se empieza a arruinar por una devastación ecológica, los techos se rescatan y son movibles, por eso le llaman que son como un caparazón de tortuga. Son movibles y se pueden aprovechar en otra estructura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto se conecta desde hace 2000 años, 2500 años más o menos tienen estas casas, eh, y están conectadas con la selva, con todo el trama de la selva. Eh, no voy a profundizar en la arquitectura como tal de la casa, una porque no soy arquitecto y dos porque ya se nos acabó el tiempo, pero nada más mostrarles en las principales zonas arqueológicas aquí de Yucatán los dibujitos que pueden ver las casitas. Por ejemplo, la primera en el lado izquierdo, pueden ver ahí la casita dibujada. También en la de abajo pueden ver la casita dibujada en la primera edificación del lado derecho. Y también pueden ver la casita dibujada en donde está el círculo verde, ¿no? Que así vivían o han vivido milenariamente. Han sido casas de prestigio. La casa es un sujeto porque está compuesto completamente por material orgánico, como el sascab, ¿no? El barro, la piedra caliza, las maderas, el salam, ¿no? Entre otras maderas ahí preciosas. Lo material no es importante porque si hay una devastación, todos saben hacer casas, todos los abuelos saben hacer casas y vuelven a hacer si hay una situación en riesgo y aprovechan completamente todos los materiales. Los que llegan a entrar en un estado de degradación, pues los regresan al monte, sirven de abono, ¿no? O lo utilizan para otro tipo de cosas, ¿no? No hay nada desperdiciable en estas bioconstrucciones. Está pensado en una cosmovisión justamente ancestral. No voy a explicar cada uno de los detalles de esto, pero todo esto está respaldado por varias investigaciones, varias pruebas también pilotos que se le ha hecho de resistencia, ¿sí? Y justo son perfeccionamientos que han ido conforme el tiempo
y que se pueden ver incluso en diferentes códices mayas sobre esta modelación arquitectónica, que es muy diferente a los templos que ahí son de piedra y que hasta ahorita siguen ahí resistiendo, ¿no? Entonces es importante como mencionarlo, que el hábitat maya, si lo podemos ver un poquito en espectro, es así. Vemos que son círculos, que son como espirales, en las cuales se dan sus asentamientos, y al centro ponen toda la parte ceremonial, los mercados, los juegos de pelota, ¿sí? Pero siguen conviviendo ¿en dónde? ¿Adentro de dónde? Del monte. Y está el asentamiento, está el pueblo. Y así es como ellos van dando su círculo del ecológico del hábitat. Entonces, algo habrá que entender o algo habrá que aprender de los habitantes originarios que han resistido y se han adaptado climáticamente a lo largo del tiempo. Y es algo que luego la arquitectura mainstream no quiere comprender y seguimos en esta devastación ecológica sin precedentes en la actualidad. Por último, quiero mencionarles y darles un concepto, una idea, tómenlo así. No hay algo que diga que es una gobernanza del confort, pero con todo lo que hemos hablado podemos entender algo así, que se trata de una coordinación y una gestión de sistemas y de procesos para asegurar un hábitat sostenible en los entornos urbanos difíciles por medio de conocimiento y estrategias de organización política y social, así como también de un diseño y edificación bioarquitectónico, desde un enfoque de la regeneración ambiental, la adaptación climática, la innovación biotecnológica, que es muy importante, la innovación de materiales y el desarrollo comunitario. Es ponernos de acuerdo para habitar sosteniblemente el lugar. Entonces, ahí nos falta mucho que avanzar con los instrumentos jurídicos y los instrumentos de gestión, porque no hay nada que regule el ecodiseño, tampoco. No hay nada que diga, estos son los, así como hay licencias de construcción, no hay como parámetros de un diseño bioclimático, ¿no? Y mientras no se esté regulando, no se esté participando, no se estén poniendo los principales problemas en las mesas de participación, pues difícilmente vamos a avanzar en esta gobernanza del confort. Aquí propongo tres dimensiones de la gobernanza del confort y la sostenibilidad. Tenemos que hacer políticas urbanas policéntricas, es decir, regular y construir políticas, acuerdos, comités multisectoriales, vecinales, comunitarios, escolares, de obra pública, de obra privada, etcétera, para la regeneración ambiental y el ordenamiento urbano equitativo. Y muy importante, el confort no solamente es una vivienda cómoda, sino también segura y sostenible. Otra dimensión que propongo son las innovaciones tecnológicas de adaptación climática. Debemos meter ciencia, debemos meter tecnología para desarrollar nuevos conocimientos que nos permitan hacer adaptación de climas extremos. Una eficiencia energética, investigación en materiales biodegradables, inclusive puedo hablar de monitoreo de la regulación térmica, entre otros indicadores, una casa más viva, una casa más innovadora, aunado a la construcción de metodologías de convivencia y cooperación comunitaria, ojo con lo que voy a decir, interespecie. Un diseño bioclimático no solamente considera al humano como centro de todas las cosas, sino a la convivencia con la flora y la fauna, y a otros sectores que no han sido escuchados ni incorporados también a un hábitat digno. Al contrario, se les ha excluido y se les ha dejado completamente fuera, ¿no? Entonces, ay, perdón. Por último, está la arquitectura del hábitat sostenible como enfoque, lo que hemos hablado de la gobernanza del confort. Y aquí es donde tenemos la responsabilidad de impulsar diseños, enfoques y modelos bioclimáticos seguros,
optimización de materiales ecológicos, implementación de innovaciones bioclimáticas, integración de espacios verdes con movilidad sostenible y la actualización de programas académicos e integración ecológica de saberes de las comunidades para justamente dar ese salto cuántico que necesitamos en la arquitectura. ¿Qué propongo para iniciar una gobernanza del confort? Actualización de instrumentos y normas que hay en general de la vivienda, pero principalmente fusionar la legislación ambiental, urbana y social. Porque hasta ahorita tenemos los instrumentos separados. Una cosa es el hábitat, otra cosa es la vivienda, otra cosa es la edificación, otra cosa son los programas de investigación arquitectónicos y no nos estamos comunicando. Entonces es importante actualizar estos instrumentos. También promover tecnologías y acciones para la adaptación de climas extremos, eficiencia energética y considerar ya en nuestra planeación de diseño arquitectónico riesgos ambientales. Sí. Por último, actualizar nuestros programas académicos y agendas de investigación con el enfoque de arquitectura del hábitat sostenible. En conclusión, podemos decir que se trata de formular participativamente diseños ecopolíticos y bioarquitectónicos del hábitat para la adaptación climática, la seguridad humana, la regeneración de la biodiversidad, la innovación tecnológica de materiales y los procesos de aprovechamiento sustentable en beneficio a la conservación, el desarrollo comunitario y de los derechos humanos en las ciudades. Sí. Básicamente es que podamos construir desde la red de actores una nueva forma de habitar el territorio desde su diseño bioclimático, ¿sí?, hasta la implementación de nuevas formas de utilización energética, de nuevos materiales enfocados a la conservación y a la convivencia humana también interespecie, hacernos más accesibles los entornos. El confort no solo es comodidad, es seguridad, es dignidad, es convivencia, es comunidad, es sentirse bien donde estás, es vivir bien donde estás, ¿no? Entonces urge la regulación bioclimática, la efectividad ecológica y que definitivamente le entremos a la idea de la arquitectura ecológica del hábitat. Y con esto cierro y pasamos a ver si hay alguna otra participación. Gracias por su atención. Cuando gusten, vamos a una casita maya para que las conozcan. Muchas gracias al doctor Eder por su participación en estas sesiones sobre sostenibilidad, sobre confort, donde él no sabe que nosotros lo estamos ligando con efectos de transferencia de calor en edificaciones también. Entonces, esta charla súper interesante nos da también elementos de lo que nosotros hemos estado estudiando y platicando previamente. Voy a pasar brevemente a si alguien de ustedes tiene alguna duda o algún comentario final para poder cerrar con la charla, con la plática del día de hoy. Bueno, si tienen algún comentario, por favor levanten su manita. Yo nada más quisiera preguntar si crees que cambiarían los diseños de los alumnos o la manera de ver los proyectos de los alumnos de arquitectura, sobre todo porque son estudiantes de arquitectura. Si esta forma de ver los diseños pueda cambiar, si se relacionan más con su propio entorno, no solamente con el entorno natural, sino con las dinámicas sociales que ocurren alrededor de ellos. Vamos a recordar que ellos están en sus
no quiero mentir y luego que me digan que les estoy cambiando la edad, pero seguramente iniciando sus 20, donde las dinámicas están más ligadas a las redes sociales pues que a la participación comunitaria o a las dinámicas sociales que antes se daban y ahora ya han cambiado. Entonces, la pregunta va relacionada con esta parte donde haces algunas recomendaciones y si tú crees que su forma de visualizar y de realizar proyectos en ellos podría modificarse si se relacionan más con su entorno. Claro, completamente sí, 100% sí. Y aquí va también un mensaje para un poco desafiarlos. Ah, acá en Mérida, en el norte, que es la zona de más valor y de más especulación inmobiliaria, donde están todas estas edificaciones contemporáneas que ya le ponen plantitas y se ven bonitas en términos de lo asteric, ¿verdad? Del mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que son lugares que se inundan y que tienen un mayor consumo tanto de iluminación artificial como de climas, por ejemplo, ¿no? Del uso de climas, entre otras cosas. Si vamos a hacer un proyecto de edificación en el norte, entender y ser sensible solamente a esta situación ya nos da otro enfoque de generar una solución, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo resolver el tema de la inundación para hacer más óptimo un espacio? ¿Sí? ¿Cómo mejorar los sistemas lumínicos para reducir nuestro consumo energético? ¿Cómo eh, provocar, eh, ahora sí que zonas accesibles o espacios accesibles para todo tipo de población, personas, adultos mayores, niños, ¿no? Que les dé mayor seguridad, mayor integración? ¿Cómo poder generar, si vamos a hacer alguna especie de edificio, un complejo, cómo generar espacios justo que permita una mayor convivencia sin que tengan que estar yendo a tantos centros comerciales, ¿no? Dentro ahí de los entornos. Entre otras cosas, si nos vamos al sur, donde hay más abundancia de la vegetación, más biodiversidad, mayor pobreza, ¿sí? Pero también mayor capacidad lumínica, y queremos hacer a bajo costo un proyecto ahí, ¿qué solución le podemos generar también a las personas si fuéramos pensando en esa lógica? Entonces, sí, ya inclusive les puedo decir que como plusvalor de sus diseños, de su trabajo, es sí o sí conectarse con ese entorno social, con ese entorno ecológico en el que viven, para poder proponer diseños que sí resuelvan problemáticas. ¿Por qué? Y ese es el reto que les menciono. Porque ¿cuál es la diferencia entre sus propuestas y las de la inteligencia artificial? Ujú. ¿No? Entonces, vamos a usar arquitectos que ya se están quedando en la narrativa anacrónica del brutalismo, de esta parte hipercontemporánea del espacio, que cualquier IA ya hoy en día nos genera soluciones así, o estamos con visionarios, con diseñadores que están proponiendo soluciones viables, sensibles a su entorno. Entonces, habrá que desafiarnos como arquitectos. Sé que igual estamos en edad ya insoluta de las redes y nuestros vínculos muy desconectados entre nosotros, pero para quien pueda como resonarle esta parte, será muy interesante que le dé seguimiento a este desafío. Muchísimas gracias por esta agradable charla, que se nos fue el tiempo bien rápido. En breve te haremos llegar tu constancia de participación. Te agradecemos mucho que hayas dado tu tiempo para poder platicar con estudiantes de arquitectura, que creo que van a valorar mucho lo que les dijiste el día de hoy.
voy a detener en este momento la grabación y bueno, me voy a quedar con mis alumnos